una pequeña presentación. Soy Francisco Mera, como ha comentado aquí la compañera, soy médico de familia, coordino una unidad funcional del post-COVID en el Hospital de Bellvitge y soy investigador de una unidad de un instituto de investigación de Barcelona, el IDIAP Jordi Gol. Y luego haré mención a un tema por lo cual estoy profundamente agradecido aquí a Osakidetza de estar con vosotros aquí en Bilbao. Bueno, la COVID persistente... no sale. Aquí, perdón. Aquí. Vale, todo empezó en el año 19, ¿no? En el año 19, nuestras vidas iban a empezar a cambiar. Realmente nos cambió en el 20, ¿no? Pero en el 19 veíamos la tele, ¿no? Al final del año 19 veíamos allí imágenes de China, ¿no? Que hablaban de un virus, de un coronavirus, de que es un mercado, que es animales. Bueno, lo vimos tan lejos que nos decíamos, pues vale, pues nada. Como no nos tocaba, como que nos daba un poquillo igual. De seguida, bueno, llegamos al 2020, empezó a aparecer, bueno, el virus llegó a Europa a primeros del 2020. El primer país que afectó aquí a nivel europeo fue Italia, básicamente. Eso ya lo vimos más cerca. Pues tampoco nos hacíamos mucha cuenta de que era eso. No nos hicimos mucho caso. Aunque allí ya se veía, pues veíamos pueblos confinados, mucha gente muerta, bueno. Y el coronavirus. El coronavirus históricamente había sido un virus sencillo que producía patología muy banal, catarros, básicamente. Había habido un par de coronavirus en la historia, el SARS-CoV-1 y el MERS, que sí que habían producido en unos años concretos unos cuadros graves de distrés respiratorio agudo, pero que no en un momento, evidentemente, no produjeron ninguna pandemia, y afectación de unos miles de personas, en un momento millones. Y además fue en Medio Oriente y en Asia, con lo cual ya esto lo veíamos también algo muy lejano. Y llegó en nuestro año, el año 2020, en el cual muchos enfermamos, yo entre ellos. Vivimos cosas que no pensamos que fuéramos a vivir. Yo estaba en un centro de salud y también hacía hospitalización a domicilio de paciente crónico complejo. Se me encargó realizar las tareas de llevar a cabo el tema de residencias en unas poblaciones allí de Barcelona. Y bueno, al llegar allí a las residencias, pues ya vi lo que había, ¿no? Había muerte y había mucho miedo. Mucho miedo por las personas que estaban allí trabajando. Los pacientes, bueno, algunos no eran muy conscientes, eran personas mayores, pero realmente ahí se respiraba muerte y miedo. Y el año 2020 empezamos, bueno, en marzo, nos confinaron, estuvimos 3 o 4 meses cerrados, algunos enfermamos, empezaron a morir muchísima gente, se colapsó todo el sistema sanitario, la sociedad se tuvo que cerrar por completo, a cal y canto, y tomar medidas de otras pandemias de épocas muy pasadas, ¿no? De Edad Media, sí, claro. Y pusimos el acento, que era lógico, en la muerte, en las UCIs, pero no observamos, algunos sí que lo observamos, de que más allá de esto también había heridos. Y no eran simplemente los pacientes que habían estado ingresados con una neumonía, sino que pacientes que en principio no estaban graves, que tenían un COVID que dijéramos leve o moderado, desde marzo empezaron a perder la salud. Y a día de hoy, muchos de ellos, una parte de ellos, siguen enfermos. Entonces ya en abril y mayo se empezó a decir que existían personas que no se curaban, que continuaban con síntomas a pesar de que no hubieran estado ingresadas. Y se empezó a hablar del COVID persistente, del long COVID. En inglés se hablan también del long hauler, ¿no? Del transportista del COVID. Ese mismo año, en el 2020, en junio, la OMS sí que dijo que existía una nueva entidad que podría ser, se llamaría COVID persistente,
pero que había que realmente hacer una fotografía de realmente lo que estaba pasando. No ha sido hasta este año, hasta el 6 de octubre de este año, cuando la OMS ha definido ya de forma oficial la enfermedad de la COVID persistente. En primera ola, como la capacidad de hacer PCRs era limitada, solo se hacían PCRs a aquellas personas que acudían a un centro hospitalario. Porque la mayoría de pacientes, si no eras grave, tú te quedabas en tu casa, te hacían un control telefónico, ya bien sea por tu centro de salud, por los rastreadores que se crearon, pero no fue hasta mayo que empezó a generalizarse el uso de las PCRs. Lo pongo aquí a colación porque la OMS este año ha admitido que hubo muchos pacientes que eran COVID persistentes que no tuvieron acceso a esa PCR porque las circunstancias fueron las que fueron, no había para hacer, no había. Nos vino un tsunami, entonces no fuimos capaces en ese momento de poder realizar esas PCRs a pacientes que eran leves moderados, que no habían ido a un hospital, pero que quedaron con persistencia. Sí que es cierto que a partir de mayo pudimos realizar ya PCRs de manera reglada a todo paciente que se acercara a la atención primaria, que era la puerta de entrada natural de la enfermedad. La COVID persistente, durante el 2020, pasó todo el 2020, cada vez se iba hablando más de ello, empezaron a aparecer asociaciones de pacientes. Aquí en Euskadi apareció, creo que, no sabía bien la fecha, pero bueno, fue en 2020. Aquí en España el primero fue Cataluña, luego hubo una comunión de diferentes autonomías y se creó lo que sería el COVID Spain, y luego eso se ha ido apareciendo de manera progresiva en diferentes países de toda la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, países de América Latina. ¿Y qué es el COVID persistente? No sé si lo conocéis, si habéis oído hablar de él, si os habéis escuchado o tenéis en vuestro círculo más cercano, compañeros o pacientes, o vosotras mismas, o vosotros mismos, sois paciente COVID persistente. El perfil del afectado, durante este año y medio largo ya, desde que se conoce la entidad, es un patrón muy repetitivo. El paciente es que el 80% de las pacientes serían mujeres, que la media de edad sería sobre los 43 años, o sea, estaríamos hablando de un paciente joven, en edad, actividad profesional, también con una actividad familiar importante, con la crianza de hijos, y cuyos síntomas, básicamente, entrarían dentro de afectación de lo que sería el estado de salud y de la calidad de vida del paciente. En la parte derecha de la imagen, estaría la encuesta que se realizó a unas 2.000 pacientes aquí por la Sociedad Española de Medicina General, y la otra es una fotografía de un metaanálisis que se realizó a miles de pacientes en Estados Unidos por el Instituto de Neurología de Houston, que llevó a cabo, entre ellas, la doctora Villapol, doctora gallega, que está estudiando la patología neurocognitiva asociada a la COVID. Ambas fotografías son muy parecidas. El cansancio y el malestar general sería el síntoma princeps, o sea, la gran mayoría de los pacientes más allá de la fase aguda persiste esa clínica. A día de hoy hablaríamos de clínica persistente cuando llevas 3 meses desde la infección y persistiría esa clínica. Al principio hablamos de las 4 semanas, pero a día de hoy hacemos la diferenciación a partir de los 3 meses, porque muchas pacientes entre las 4 y las 12 semanas, de manera natural, hay una evolución hacia la curación. Pero sí que hay un porcentaje, se habla desde un 10% de pacientes que fueron infectados con clínica leve o moderada, que tienen persistencia en su clínica. Si sumáramos pacientes que hayan estado ingresados, probablemente estaríamos hablando de más del 50% de los pacientes que han pasado COVID. O sea, realmente tenemos una masa crítica muy importante. En Europa se calculan unos 5 millones de afectados a día de hoy y a nivel global en el mundo occidental de unos 20 millones. Más allá de esta astenia, de esta fatiga, también hay un malestar general, hay cefalea, hay afectación neuropsiquiátrica por base orgánica, como explicaremos,
También hay un dolor muscular, una sensación de falta de aire de carácter central, no es una afectación respiratoria, aunque haremos una matización. Existen dolores articulares, una alteración muy característica de lo que es la concentración y la memoria, incapacidad para concentrarse, dolores de espalda, presión en el pecho, ansiedad, febrícula, tos, fallos de memoria, dolor cervical, trastornos funcionales digestivos, dolor torácico, palpitaciones, mareo, hormigueo de extremidades. Estos serían los síntomas, los 20 síntomas principales de una lista de más de 200 síntomas que podrían aparecer en el paciente de COVID persistente. La media es que el paciente de COVID persistente presente al menos más de 5 o 6 síntomas de manera sincrónica y que la evolución sea en general a brotes. O sea, hay momentos que está más o menos bien, pero sin llegar al estado basal previo a la enfermedad, y luego hay un momento de crisis con una clínica invalidante, que claro, que evidentemente hay una graduación de la degradación, dijéramos, en la afectación de su estado funcional, de su vida. Hay gente que puede llevar más o menos una vida, pero hay gente que realmente está encamada en casa, que no puede salir a la calle, que ni tan siquiera puede realizar tareas propias de la vida diaria, como se tienen que estar casi todo el día en una cama o en un sofá. O sea, la vida es sofá-cama, ¿vale? Lo que igual le produce un disconfort brutal a nivel psicoemocional y una repercusión social, familiar, personal, laboral de gran impacto. La fotografía viene a explicar lo mismo, es una corte de pacientes desde la Universidad de Stanford por el doctor Patterson, ¿vale? En el que pone en primer orden la afectación de la fatiga y en un segundo orden la afectación del brain fog, de la niebla mental, luego ya problemas de la respiración, las mialgias, la neuropatía, la taquicardia y así vamos disminuyendo la incidencia de síntomas de paciente de COVID persistente. Pongo en relevancia sobre todo la parte neurológica del paciente y la parte de la fatiga. Al final esos son números, pero detrás de esos números, de cada número, hay vidas de pacientes. Pacientes que a raíz de esta enfermedad ya no volvieron a ser esas personas, que han perdido durante unos meses y alguna más de un año de evolución, la vida tal como la conocieron previa a esta enfermedad. El COVID persistente está en proceso realmente de aprendizaje para todos nosotros. Es una nueva enfermedad, una nueva entidad. La OMS así lo ha reconocido. El año pasado ya aparecieron las primeras guías de práctica clínica sobre COVID persistente. A nivel nacional tenemos la guía de la SENFIC y luego tenemos la guía de la Sociedad Española de Medicina General, que se hizo también con el concurso de otras 47 sociedades científicas multidisciplinares, en las cuales intervinieron sociedades del mundo de la rehabilitación, de la fisioterapia, del mundo de la psicología, para intentar dar respuesta a este tipo de pacientes. Luego te pongo también en mención la guía NICE, la guía del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, o sea, de Inglaterra, como una guía de gran relevancia y yo creo de las mejores, junto con la de la SENC, probablemente, en el manejo del paciente de COVID persistente. Bueno, este era mi secreto, yo soy Irundarra, este es el Ayuntamiento de Irún, fue inaugurado por Carlos III y esta es la Plaza de San Juan de Irún. Vale. El SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es este virus que tiene una espícula S, que se une a un receptor, el receptor de la AC2. Este receptor es necesario para que el virus sea capaz de infectar nuestras células. La vía de la AC2, hasta el día de hoy, la importancia que tenía era básicamente a nivel control homeostático de nuestra tensión arterial. No le habíamos dado mucha importancia, pero la receptora AC2, más allá que esté a nivel renal, lo tenemos a nivel pulmonar, a nivel cerebral y a nivel intestinal, que son realmente órganos
claves en el desarrollo de la enfermedad de la COVID persistente y de la COVID aguda en particular. ¿Qué ocurre cuando el virus es capaz de introducirse en nuestras células? Pues va a generar una respuesta inmunoinflamatoria con la producción de una serie de sustancias, de citoquinas, que inducirán una inflamación del endotelio vascular, produciendo cuadros de procoagulación, vasoconstricción, inflamación. Pacientes que previamente ya tuvieran una disfunción endotelial, como son pacientes hipertensos, obesos, diabéticos, paciente anciano, estas reacciones citoquímicas con disfunción endotelial conllevaron en un porcentaje muy alto de pacientes con estas comorbilidades a casos graves e incluso al fallecimiento de los mismos. Tenemos el dato que 1 de cada 5 pacientes diabéticos que ingresó falleció por COVID. O sea, si tú eras diabético e ingresabas, un 20% de ellos fallecían. La obesidad, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia hepática previa, la enfermedad renal previa, eran factores de riesgo de enfermedad aguda, que es a lo que miramos en un primer momento. Lo que no sabíamos al principio es que habría una segunda parte, más allá de las secuelas, que era el COVID persistente. Las teorías que se manejan a día de hoy son variadas y están en fase, evidentemente, de investigación y de dar evidencia científica a través de una investigación que una la parte molecular proteómica con la parte más real clínica. Por un lado, hay una invasión directa de tejidos por parte del virus. Como hemos comentado, importantísima la respuesta inflamatoria e inmunitaria del paciente. ¿Por qué uno se hace COVID persistente respecto a otra persona que pasa la COVID o bien con muy poca sintomatología o incluso de manera asintomática? Los reservorios virales que pudieran existir a nivel intestinal, en líquido cefalorraquídeo, que producirían esa persistencia también de la sintomatología. Las alteraciones del microbioma intestinal, tan importantes como explicaremos, en lo que sería el eje intestino cerebral, intestino pulmón, intestino hepato pulmón cerebral, así como el desbalanceo de la función renal y la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que justamente es una línea de investigación que estamos liderando junto con el CSIC y el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que la estamos realizando en Cataluña y también aquí en Osakidecha, ¿vale? En los hospitales de Biocruces, Bioálava, Basurto, Hospital de Donosti y el hospital de mi pueblo, el Hospital de Bidasoa. Así como una alteración del metabolismo, una metabolopatía a nivel mitocondrial, con disminución de la capacidad de producción energética, que iría asociada justamente a esta astenia invalidante del paciente, así como a esta astenia mental del paciente, con incapacidad para concentración y de la atención. Es un poquito repetir, todo este cúmulo o diversas causas, porque no significa long COVID. Cuando hablamos de long COVID, no existe un paciente que tenga todo. Hay pacientes que pueden tener alterado una cosa, ¿no? Y no otra, y ello va a producir a su vez, diversos fenotipos de paciente, como explicaremos. Estos fenotipos están bastante marcados a nivel clínico y ahora hay que buscar cuál sería la causa fisiopatológica de que tú pertenezcas a un fenotipo y no a otro. Y además, la parte molecular, la parte genética, y una vez que tú seas capaz de descubrir el porqué de esa causa, será mucho más sencillo el buscar el cómo revertir esa causa. Como ya habéis visto, la afectación es multisistémica,
afectación cerebral, afectación renal, afectación del sistema cardiovascular, afectación hepática, afectación digestiva, vascular y afectación incluso del sistema urogenital. O sea, es todo nuestro cuerpo el que realmente se descontrola, permitirme la expresión, y el que produce esta sintomatología multivariable de hasta más de 200 síntomas en un paciente. Las hipótesis a día de hoy versarían sobre estos puntos. Esta persistencia de virus de reservorio que se ha observado a nivel del líquido cefalorraquídeo, con muestras, a nivel digestivo, también en los cilios intestinales, así incluso en reservorios en lo que sería la mucosa nasal. La respuesta mastocitaria. Es importantísimo el papel del mastocito, del monocito, del macrófago, como luego explicaremos, en la sobreactivación mastocitaria y producción de una clínica similar a veces a lo que serían cuadros de tipo alérgico. De hecho, hay pacientes que presentan sintomatología cutánea, abonosa, urticariforme, por esta sobreactivación mastocitaria. Por otra parte, se ha comprobado la reactividad autoinmunitaria del paciente de COVID persistente. Hasta un 40% de pacientes se ha observado aparición de autoanticuerpos, pueden ser antilúpicos, por ejemplo, y otros autoanticuerpos que producirían enfermedad inmunomediada, como por ejemplo comentábamos, ¿no? Lupus, problemas tiroideos, todo ello basado en la autoinmunidad. Este dato es importante porque podría explicar el hecho, por ejemplo, del por qué es más elevado el número de pacientes mujeres respecto al hombre, en el sentido de que la enfermedad inmunomediada históricamente es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Entonces, la base de autoinmunidad explicaría, de alguna manera, el hecho de que está desbalanceado el número de pacientes mujeres respecto a los hombres. Además, hay una capacidad de reactivarse virus latentes, ya sea Epstein-Barr, un 70% de muestras de pacientes, en una serie de casos, tenían activaciones de Epstein-Barr, de citomegalovirus, que también producen cuadros asteiniformes del paciente, y se uniría esta capacidad asteiniforme del COVID, de la COVID, del SARS-CoV-2, juntamente a estas reactivaciones virales de otros virus. Y por último, hablamos de una respuesta inmunitaria más disfuncional, ¿vale? Una mala respuesta inmunitaria con una tendencia a una mala respuesta a la respuesta frente a agresiones de tipo infecciosas o situaciones, dijéramos, por ejemplo, ¿no? De riesgo de, esto hay que ir a verlo, pero hay que estudiar la capacidad del virus de producir otras patologías, no solamente infecciosas, sino de otra índole. Hay diferentes, este estudio también es de Bruce Patterson, que es, como os comenté, él está en la Universidad de Stanford, en el cual se hizo una fotografía de, creo que fueron más de 10.000 pacientes, 15 meses después de la infección aguda, y en el que se ha demostrado cómo la respuesta inmunitaria de los pacientes estaba totalmente mantenida más allá de los 15 meses, como si estuviéramos ya en una fase aguda, ¿no? Con unas interleuquinas elevadas, ¿no? Que está marcando ese componente inflamatorio, inmunitario, que respondería a la clínica que luego vemos en el paciente, ¿vale? Esos son datos objetivables a través, inespecíficos, es verdad, pero son datos objetivables en los cuales se ha diferenciado la respuesta del paciente de COVID persistente respecto a aquel paciente que pasó la enfermedad y no persiste en su clínica. De hecho, se está utilizando ciertos algoritmos matemáticos a día de hoy para intentar utilizar scores de diagnóstico según tu respuesta inflamatoria o inmunitaria frente a SARS-CoV-2, utilizando estos paneles de interleuquinas, que hay mucho por hacer todavía. Hay mucho por hacer todavía. Pero la dirección de las investigaciones a día de hoy va por aquí. El doctor Patterson, como comentaba, lo está revisando. Nosotros
también estamos apoyando otro tipo de proyectos sobre esta vía. Nosotros mismos en Cataluña, en el Hospital de Bellvitge, estamos haciendo un estudio que se llama Esperanza COVID, que luego lo explicaré un poquito más en profundidad, en el cual hacemos intentar la diferenciación entre el paciente que pasó la COVID y quedó persistente respecto a pacientes sanos que no han tenido contacto con el SARS-CoV-2, para demostrar cómo esta respuesta inflamatoria perdura en el tiempo y está diferenciada respecto al paciente sano. El doctor Bruce Patterson ha realizado, a través de ciertos algoritmos matemáticos, una proyección con una muestra grande de pacientes según síntomas, cuáles serían las interleuquinas que estarían más relacionadas con ese síntoma en concreto. Miró aquellas que, evidentemente, los síntomas más frecuentes, que serían los de la fatiga, el tema de la anemia mental, el dolor muscular, ¿no? Los desórdenes de tipo circulatorio, de disautonomía, los problemas generales de inflamación, los problemas respiratorios y los problemas digestivos. Yo diría que esto a día de hoy hay un recorrido todavía un poco largo, ¿vale? Pero sí que va en la buena dirección, ¿vale? De saber que los síntomas no son meramente, que alguna vez escucho, psicosomáticos, sino que hay una base orgánica y que existe, bueno, vamos dando pequeños pasos, pero vamos dando evidencia de esa inflamación a nivel inmunitario que repercute en la salud del paciente. Hay algunas investigaciones que han puesto en relevancia la capacidad del SARS-CoV-2 de integrarse incluso en el genoma de células humanas cultivadas y de expresarse en tejidos de los pacientes. Esto es importante, como dijimos, que el virus estamos observando en algunos casos que es capaz de iniciar o inducir enfermedades inmunomediadas, y habrá que hacer seguimiento a medio y largo plazo de si esas mutaciones pudieran llegar incluso a producir alteraciones que pudieran llegar a hacer en otro tipo de enfermedades, no solamente enfermedad inmunomediada, sino enfermedad vigilar, sobre todo, que no haya incidencia de ciertos tumores, ¿no? Otras patologías, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Entonces, con eso tenemos que probablemente que lidiar durante la próxima década, seguir a estas pacientes, incluso a todos los pacientes que hayan pasado la COVID, hacer un seguimiento poblacional y ver si realmente el virus, cuál sería la repercusión a medio y a largo plazo. Además, nos va a ayudar para conocer otras patologías previas que seguramente que no tenemos mucho conocimiento, pero que la COVID nos va a ser la puerta para poder explicar ciertas patologías que han quedado como un poco en un cajón desastre, como pudiera ser la fibromialgia, la fatiga crónica, la encefalomielitis, que probablemente pudieran tener algún tipo de pausabilidad de origen vírico. Esta diapositiva es muy importante. En esta diapositiva hablamos de la capacidad que tiene el virus del SARS-CoV-2 de infectar células nuestras, monocitos, macrófagos, utilizar esa puerta, ese monocito, infectarlo y usar nuestra sangre para llegar a donde allá tiene que hacer mal. Es decir, normalmente el monocito tiene una vida de unas horas y se muere. Pero el virus lo infectaría y produciría lo que se llama monocito inmortal. Lo utilizaría como caballo de Troya y, como veremos, es capaz de transportarse a través de la sangre, llegar a puntos concretos, básicamente a nivel neuronal, a nivel ya sea nervio periférico o a nivel de troncoencéfalo o a nivel subcortical, producirse una piroptosis, no una apoptosis, sino una piroptosis, que es como una autoinmolación de la célula o el virus, y ello desencadenar una tormenta citoquímica, produciendo una neuroinflamación microvascular protrombótica a nivel troncoencefálico,
induciendo la disautonomía, y a nivel subcortical, induciendo aquel deterioro cognitivo de brain fog que explican las pacientes. Hay un síndrome que llamamos de potenciación dependiente de anticuerpos. El paciente de COVID persistente tiene una respuesta inmunitaria disfuncional, como hemos explicado, no es capaz de producir anticuerpos neutralizantes y a veces lo que produce es todo lo contrario. El anticuerpo que produce se une al virus y en vez de neutralizar al virus, la unión de anticuerpo y virus se introduce en nuestras células y utiliza las células justamente para duplicarse, replicarse mucho más el propio virus. O sea, se hace valer de nuestras defensas para defenderse el mismo. Eso se llama potenciación dependiente de anticuerpos. No solo lo hace SARS-CoV-2, sino que hay otros virus que también producen esta acción. Pero en este caso es marcada, es muy marcada, y además como tuvimos una pandemia que afectó a tantos millones de personas, tuvimos muchos pacientes afectados de esta situación. Bueno, ya sabéis que los de Irún tenemos los marciales. 30 de junio. Que llevamos 2 años sin alarde, por cierto. Vale. Bueno, esta diapositiva explica un poquito el daño de fibras de pequeño, las fibras nerviosas de pequeño calibre, ¿no? Que explicarían, por ejemplo, patología, afectación, es que se ha demostrado, afectación nerviosa por restos virales a nivel de fibra de pequeño nervio, perdón, a nivel oftalmológico e incluso a nivel de nervio periférico, que explicarían estos cuadros de disestesias, parestesias, ¿no? En manos, piernas, cara, ¿de acuerdo? Como expliqué anteriormente, el tema de la autoinmunidad. Hay papers en los que, y este paper es antiguo, este paper es del mayo del 2020, en el que ya se demostró que el paciente hospitalizado por SARS-CoV-2 con neumonía tenía una prevalencia de un 40% de anticuerpos anticoagulantes y antinucleares. ¿De acuerdo? En muchos pacientes de COVID persistente nos encontramos estos autoanticuerpos. Como explicaré un poquito más adelante, experiencia clínica con cierta reposición de medicamentos, se observa una mejoría clínica con una negativización de estos marcadores. Reservorio intestinal. El reservorio intestinal, tal como explicamos, es importantísimo. Estaría asociado lo uniríamos a lo que sería la disbiosis intestinal, que luego la vamos a explicar un poquito más pormenorizada, a la permeabilidad intestinal, a la incapacidad de asimilar ciertos nutrientes y que conllevaría, a su vez, una disminución de ciertos neurotransmisores neuronales por esa déficit nutricional, produciendo esa disautonomía y ese brain fog que hemos comentado. La parte protrombótica. Más allá de la capacidad inflamatoria, como os he dicho, citoquímica, que tiene el SARS-CoV-2, se produce autoinmunidad. No solo ANAs, antilúpicos, son capaces de producir anticuerpos anti-alfa antiplasmina. La alfa-antiplasmina lo que produce es que no haya coágulos y no se produzca trombosis. En los pacientes, en algunos pacientes se ha observado que existirían este tipo de anticuerpos anti-alfa-antiplasmina, produciendo pequeñas microtrombosis microvasculares en los capilares de más pequeño vaso, de más fino vaso, que por técnicas de imagen habitual no lo verías, estas lesiones microvasculares. Pero si haces pruebas funcionales, como pudiera ser un PET funcional, sí que observas una hipofunción. Por ejemplo, a nivel cerebral, a nivel frontotemporal, en pacientes con brain fog. Las ideas claras de la charla son la parte neurológica, evidentemente, y la parte vascular y la parte inmunitaria. O sea, la capacidad de alteración de la permeabilidad vascular y la capacidad de alteración del endotelio vascular es básica en el paciente de long COVID. Y en el paciente de COVID agudo también, evidentemente.
¿Qué ha diferenciado el COVID agudo del COVID persistente? Probablemente sus factores de riesgo y la edad del paciente. El paciente de COVID persistente, si en vez de ser de 40 años hubiera tenido 80, esa tormenta citoquímica lo hubiera acabado con su vida. No lo hubiera soportado. ¿Por qué? Porque el endotelio vascular de una persona de 80 años no es el endotelio vascular de una de 40. Si además esa persona a lo mejor tiene 40 años, pero es diabética, es obesa, es hipertensa, es fumadora, bueno, tiene factores de riesgo cardiovascular, toma inmunosupresores, pues no se convierte en COVID persistente, se acaba en una UCI y se muere. Pero la base fisiopatológica es prácticamente la misma. La proteasa del SARS-CoV-2 produciría, este paper es de ahora de octubre, produciría lo que hemos comentado, patología cerebral microvascular, porque existe una serie de proteínas de las células endoteliales del cerebro. O sea, lo que hace es que tengas una mala calidad de tu endotelio vascular, microcapilar, produciendo esas microtrombosis, son como micro ictus, o sea, es el micro, ¿vale? O sea, realmente es algo que gracias a técnicas, claro, que no son de uso habitual, que son básicamente se utilizan en métodos de investigación, pues podemos llegar a saber, ¿no? Porque muchas veces los pacientes de COVID persistente se quejan, ¿no? Hacen la reclamación, que adolecen de que les dicen que está todo bien. Claro, con las técnicas habituales, pues por desgracia sí. Es cierto que hay que mirar coste-efectividad de las cosas y estamos investigando evidentemente para buscar marcadores de enfermedad que sean accesibles y económicamente que los podamos soportar. Eso está claro, porque más allá del COVID hay otras patologías y hay otras necesidades, seamos sinceros. Pero es verdad que necesitamos pruebas diagnósticas para que certifiquen que una persona sea COVID persistente más allá de la clínica. Y en eso estamos. El síndrome de COVID crónico, de long COVID, es una enfermedad que produce una disfunción neurológica. Esto es muy importante. Es la base realmente de la patología. La neuroinflamación vascular mediada de manera inmunomediada. El daño neurológico, existe la teoría, por una parte, la llegada de monocitos infectados, como dijimos, vía hematógena a nivel cerebral, produciendo esa piroptosis, sobre todo a nivel troncocefálico y a nivel subcortical, y la llegada a través vía neurotrópica, dijéramos, a través del nervio vago, desde el pulmón, a través del bulbo olfatorio y a través del quinto par, a través de lo que sería la cavidad oral, con llegada directa a través de estos pares craneales a nivel troncocefálico, donde va a producir esa patología. ¿Por qué? Porque la microglía de esta zona, justamente, es muy rica en receptores AC2. Entonces, aquellas células infectadas que llegan allí, esos viriones que aparecen de repente allí, que han llegado allí de una manera como oculta, son capaces de infectar nuestra microglía, producir esa cascada inflamatoria, producir esos microtrombos y a partir de ahí producir una disfunción troncoencefálica que va a producir una serie de cuadros muy variables afectando a múltiples sistemas y órganos, desde el olfato, el gusto, la respiración más lo que sería una disfunción más neurológica de base, ¿no? Es un problema de capacidad del diafragma, ¿no? Diafragmática, también afectación a nivel cardiovascular, con alteración en lo que sería síndromes de taquibradicardia. Eso se explica pacientes que en reposo están a 90, 100 pulsaciones, se ponen de pie y solo el hecho de ponerse de pie se ponen a 180, 190. Si se ponen pulsímetro, a veces no son capaces, o sea, empieza a detectar a partir de 180, pero a lo mejor se ha puesto a 200 la persona.
Con lo cual, ¿qué hace la persona? No moverse. Intentar no moverse. Porque esa taquicardia va a ir asociada además a una sensación disneica muy agobiante, con una presión torácica, que es que lo que va a hacer es no me voy a mover. Claro, hay grados. Hay gente que tiene que sí que es capaz de hacer cierta actividad, pero hay gente que realmente es que no puede salir a la calle. Está en una cárcel en su casa. Bueno, el Bidasoa. Atalecu. Mi casa está enfrente. Vale. Esta foto, bueno, es un poquito lo mismo. Sé que es un poquito reiterativo, pero es importante, ¿no? Tenemos unos síntomas: fatiga, palpitaciones, disnea, brain fog, dolores, alteraciones del sueño, cuadros de presíncope, alteraciones de la tensión arterial, tendencia a la hipertensión, hipotensión, taquibradicardia. Hay que hacer estudios, hay que hacer test de autonomía para diagnosticar la disautonomía. Hay que poner holters, hay que hacer mapas, ¿no? Hay que utilizar tecnología muy al alcance de hoy en día, ¿no? Incluso pulseras tipo Fit, ¿no? Y todos esos datos que pasen al sistema y analizar. Y analizar para buscar las causas. Hacer autoinmunidad, importantísima. Estudio de autoinmunidad y luego los tratamientos. Bueno, estamos empezando. Claro, evidentemente lo primero es saber las causas, como hemos dicho, ¿no? Pero más o menos sí que intuimos hacia dónde tenemos que ir. Si estamos hablando de reservorios, probablemente habrá que usar algún retroviral, pues es probable. Estamos hablando de disbiosis, probablemente hay que utilizar probióticos probióticos que puedan mejorar nuestra flora intestinal. Estamos hablando de disautonomía y de situaciones de hipoxia microcapilar, pues habrá que utilizar antioxidantes, habrá que utilizar fuentes de oxigenoterapia, como veremos, cámara hiperbárica, la contrapulsión externa para mejorar lo que sería el flujo sanguíneo hacia el corazón, también mejora la disautonomía, y utilizar tratamientos inmunomoduladores que disminuyan esa respuesta disfuncional del paciente de COVID persistente. La microbiota, tal como os expliqué, hay varios papers, ¿no? Han puesto en solfa, ¿no? El hecho de que paciente anciano, paciente diabético, paciente obeso, hipertenso, con enfermedad cardiovascular, con una flora intestinal no adecuada, producía una alteración de la permeabilidad intestinal y con ello una serie de déficits nutricionales que producen una respuesta inmunitaria también disfuncional. Es conocido el eje, cada vez más conocido, lo que sería el eje intestino, pulmón, cerebro. A día de hoy, yo hablaba con una compañera, la doctora Gómez Servén, que se encuentra en el Hospital de la Paz. Ella es una top nacional e internacional en tema de microbiota. Están tratando a día de hoy enfermedad de Parkinson a través del tratamiento con probiota. A día de hoy, ¿qué sabemos del long COVID? Sabemos que, también por cierto estamos estudiándolo nosotros allá en Barcelona, hay una diferenciación del tipo de bacterias de flora intestinal del paciente de long COVID, diferenciadas respecto al paciente que no es COVID persistente. Hay una serie de bacterias, las bacteroides en concreto, que serían protectoras. También a todas aquellas bacterias que produzcan butirato, ¿vale? Que es un ácido graso de cadena corta, que tiene una capacidad de mejorar la permeabilidad intestinal. Y hay que fomentar ese tipo de bacterias que de manera exógena no se puede tomar, pero sí que a través de una serie de probióticos mejoraría ese número de bacteroides a nivel intestinal. De hecho, estamos llevando a cabo, más allá de este primer estudio de caracterización del microbioma de pacientes COVID persistente, también hacer ensayos clínicos desde el planteamiento de
el uso del microbioma, ya bien sea a través de probióticos, ya bien sea incluso con un trasplante fecal. Bueno, un poquito es lo mismo, ¿no? La capacidad moduladora de la flora intestinal de producir una respuesta inflamatoria en dependencia de tu situación, ¿vale? Información importante del eje intestino-cerebro, tal como hemos comentado, ¿no? La incapacidad de absorción de nutrientes produce una disfunción en la producción de neurotransmisores. Por eso, a veces se confunde, porque muchos pacientes tienen patología, mejor dicho, síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? Y en parte vendría referenciado o vendría causado por esta disfunción en la producción de serotonina, en los déficits en la producción de melatonina, por ejemplo, ¿no? Que producirían estas alteraciones del sueño y alteraciones del estado de ánimo. Las bacterias, tenemos una serie de bacterias que producirían un aumento del riesgo de enfermedad, y ya es conocido, de hecho, por ejemplo, existe algún estudio de microbiota respiratoria que es asociado, según el tipo de bacterias que tuviéramos, a mayor riesgo de bronquiolitis en edad pediátrica, por ejemplo, e incluso hay asociación entre bacterias a nivel respiratorio asociadas a lo que sería alteraciones de disbiosis intestinal. El tratamiento vendría dado, las vías de tratamiento vendría dado por diferentes vías, ¿no? Hay una cosa que no sé si me la he pasado, pero si no la comento porque no la veo. Vale, no sé por qué no está la diapositiva, pero la he puesto esta mañana. Es la vía hepato-pulmón cerebral. ¿Vale? Es una vía también de investigación muy importante. Búsqueda de marcadores. Sabemos que el COVID produce insuficiencia hepática, produce aumento de amonio. Y el amonio, bueno, es la base de la encefalopatía hepática. La sangre que sale del hígado, que se transporta al pulmón y del pulmón llega al cerebro, es decir, hay un eje que comunica hígado, pulmón y cerebro. También va a ser una línea de investigación que ya está, bueno, de hecho estamos en ello, de búsqueda de patrones de marcadores hepatoneuronales y pulmonares para diferenciar estos fenotipos, como comentábamos, de pacientes de long COVID. Los tratamientos a día de hoy, evidentemente, no existen ensayos clínicos autorizados, existen sí que serie de casos, existen revisiones, pero así como ensayo clínico autorizado a día de hoy con resultados, realmente pues no existe. Nosotros estamos llevando uno a cabo, que luego lo explicaré, con un tratamiento, pero a día de hoy no tenemos ningún ensayo clínico aleatorizado a doble ciego con resultados. La estimulación del nervio vago, como hemos comentado, sería una parte importante en la capacidad del nervio a llegar a nivel cerebral. ¿Por qué se estimularía? Porque se ha observado que la estimulación disminuye lo que se diría la respuesta citoquímica. La respuesta inflamatoria mejoraría la capacidad de los macrófagos, ¿vale? Una respuesta más funcional a nivel inmunológico, y sí que hay experiencias clínicas con mejoría de síntomas de pacientes de COVID persistente. La idea es que no hay como siempre, como en todo en medicina, no existen enfermedades sino enfermos. O sea, lo que tenemos que intentar es buscar la precisión en medicina, y sobre todo cuando estamos en una enfermedad que no conocemos a día de hoy, todavía no tenemos la evidencia científica, la tenemos que demostrar. Entonces, lo que es importante es saber tipificar en qué punto, en qué fenotipo está nuestro paciente, para poder utilizar aquella herramienta que bien ya existe a día de hoy o producir aquella herramienta que le pueda ir bien. El tema de la taquicardia, de síndrome de disautonomía, de la taquicardia postural, ortostática, hay un manejo a través de la contrapulsión externa, porque mejoraría lo que sería la capacidad de retorno sanguíneo a nivel cardíaco. Y esa es una técnica que se ha utilizado en angina para recuperación en cuanto a la capacidad de astenia, ¿no? Pues infarto, ¿no? Y mejoraría la capacidad de bombeo sanguíneo, y mejora también la capacidad de disminución de los cuadros de disautonomía, de la taquicardia, bradicardia del paciente de long COVID.
aunque al día de hoy tampoco existe un estudio a doble ciego. La cámara hiperbárica vendría basada en el tema de esa hipoxemia que hemos comentado, ¿no? Esa hipoxemia a nivel cerebral, a nivel tisular, a nivel de la sarcómera también, en el cual la llegada de oxígeno a territorios con bajo flujo, ¿vale?, sanguíneo, esa hiperoxigenación produce una disminución, por un lado, de la inflamación y, por otro lado, produce una mejora en cuanto clínica del paciente. A día de hoy existe un ensayo clínico aleatorizado que está realizando en Suecia. Aquí en España tenemos diferentes experiencias clínicas. En un hospital de Barcelona, en los Moisés Broggi, se han realizado una experiencia pequeña de unos 4 pacientes. Tenemos alguna experiencia en Madrid, en el Gómez Ulla, una experiencia pequeña también aquí en Zaragoza tenemos. Aquí la cámara hiperbárica más cercana es Valdecilla, Santander, no tengo constancia de casos. Y tengo alguna pequeña experiencia en Pamplona con una cámara no pública. Y es verdad que los pacientes explican mejoría clínica. Se están utilizando 2 atmósferas. Las sesiones que se están usando realmente son entre 60 hasta 95 minutos. Las terapias que se están utilizando serían de 5 de lunes a viernes, con unas 15 sesiones, ¿vale?, encontrando respuestas positivas ya desde la primera semana, sobre todo en lo que sería la astenia, esta astenia tan invalidante de los pacientes. Pero es necesario, como yo digo, y estamos esperando ahora en diciembre a que se publiquen los datos del estudio de Suecia. Bueno, la bahía del Chingudi, ya sabéis que la conforman Hondarribia, Irún y Hendaya. Salida del Bidasoa del Mar Cantábrico. Bueno, en esta búsqueda de respuestas y búsqueda para el paciente, y hasta que no tengamos tratamientos de nueva, o sea, tratamientos, dijéramos, realmente curadores de la enfermedad, tenemos que tratar, mientras tanto, a estos síntomas, ¿no? Estos síntomas, y en parte, si pudiera ser, basarnos también en la fisiopatología de la enfermedad. El doctor Bruce Patterson, vuelvo a nombrarlo porque es el doctor que a día de hoy está liderando los estudios de mayor relevancia a nivel mundial. Hicieron y la doctora Pierce es aquí de Reino Unido. Bueno, plantearon un modelo de tratamiento, ¿no?, basado en diferentes partículas, algunas con mayor o menor evidencia clínica o científica, mejor dicho, pero que aún a día de hoy necesitan realmente de ensayos clínicos aleatorizados, ¿eh? Por eso siempre digo que estos datos hay que cogerlos con perspectiva, ¿de acuerdo? Pero sí que nos pueden ayudar un poco hacia dónde tendría que ir el tratamiento. Lo importante es poder tener experiencias clínicas y todos estos datos, analizarlos con inteligencia artificial avanzada, estudiando uniendo la clínica con lo que sería la parte más proteómica molecular, para llegar a saber cuáles serían los targets terapéuticos de estos pacientes. La ivermectina, que él propuso, sí que es cierto que en fase aguda se ha utilizado, sobre todo en India, ha habido mucha experiencia. El problema de la ivermectina probablemente sea la toxicidad de la dosis a utilizar en la COVID para tener resultados. La fluoxamina, como luego explicaré, tiene una función que podría ser una función incluso retroviral, porque actuaría sobre la vía de la ceramida, disminuyendo o impidiendo el acceso del virus o de los restos virales dentro de las células. Por otro lado, la corticoterapia. Evidentemente, el corticoide, ya sabemos que la fase aguda de dexametasona es de lo poco que demostró mejoría en la mortalidad, pues evidentemente estamos hablando que es algo que son primos hermanos, el COVID agudo y el COVID persistente. La corticoterapia sería un buen tratamiento, pero un tratamiento que probablemente sea o hambre para hoy, o sea, pan para hoy y hambre para mañana. Podría llegar a ser como una, en lo mejor de los casos, como una arteritis de Horton, ¿no?,
que tú haces un tratamiento largo de meses con corticoides, lo que pasa es que, claro, eso tiene unas derivadas y unos precios a pagar. Entonces, pues no parece que sea la opción a día de hoy más adecuada de utilización de corticoides de manera crónica en un paciente de COVID persistente. Otras vías de tratamiento, como comentamos, a través de esta activación mastocitaria que existe, es el uso de tratamientos que vayan contra esa histaminosis y esa mastocitosis. Por ello, se ha comentado el uso de antihistamínicos, ¿no? En fase aguda hubo una experiencia aquí en España, en Toledo, en Yepes, justamente, con buenos resultados con antihistamínicos en paciente anciano que, bueno, que tenía su pausabilidad. Y de segunda línea hablaban de tratamientos como el Montelukast, ¿no? Montelukast luego lo explicaré más profundamente porque es el tratamiento que yo comencé a utilizar a partir de mayo de 2020 y, bueno, explicaremos el por qué Montelukast tendría un papel en el COVID persistente y solo doy una idea. El síndrome mastocitario agudo, el tratamiento de elección, el gol estándar, siempre fue Montelukast. O sea que si pensamos que puede haber, se calcula que un 30 o 40% de los pacientes de COVID persistente sería su causa esta mastocitosis, pues Montelukast sería un tratamiento realmente de elección. Luego existen otros tratamientos, vitamina C, o sea, muchos son suplementos nutricionales, como sería la vitamina C, tiene una capacidad inmunomoduladora, omega 3, la palmito de tazonamida, que ahí me pararé un poquito más cuando lleguemos, la melatonina. Yo me lo cuento como una experiencia personal. Yo cuando pasé el COVID, yo me acuerdo que tuve 12 días de fiebre, perdí 10 kilos de peso y el cuerpo lo único que me pedía era dormir. Y yo duermo poco. Y yo estoy convencido que el dormir a mí me curó. O sea, la melatonina tiene realmente una capacidad regeneradora. Estamos hablando de una patología que lo que hace es oxidarte. Los pacientes lo que explican es como si me hubieran dado 30 o 40 años más. Cuando nosotros dormimos, lo que hacemos es regenerarnos. Necesitamos dormir, ¿no? Pues la melatonina tiene esta capacidad, ¿vale? También digo que la dosis a dar, porque a veces está claro, si está dando dosis infraterapéuticas, mínimo tendremos que estar hablando de 4 miligramos de vía oral, ¿vale? Para ver beneficios en pacientes de long COVID. Vale, como hemos comentado, la parte del endotelio vascular, la afectación microvascular, subyacería las manifestaciones neurológicas, tal como os he explicado. Entonces, no es descabellado decir, este paper es ahora de diciembre de 2021, o sea, se va a publicar ahora, de las posibles estrategias terapéuticas para mejorar lo que sería el endotelio vascular. Todo esto son hipótesis, evidentemente. Esto hay que verificarlo con estudios, con ensayos clínicos aleatorizados. La gliptina es la reparinina, que sería la gliptina más conocida, que es un tratamiento antidiabético, ¿vale? Sí que produce una disminución de la proliferación del músculo liso, aumentaría la función de óxido nitroso, mejoraría, sería un antiinflamatorio vascular. En la palmitoetanamida, aquí me paré un poquito más, activa la producción de endotelina, atenuaría el daño, ¿sí? Vale. Tendría esa capacidad antiinflamatoria, ¿no? Ya hay experiencias en pacientes de COVID persistente, incluso propias. Es un suplemento nutricional. Históricamente se ha utilizado como un tratamiento coadyuvante en neuropatía. Ya hemos comentado que una de las afectaciones sería la afectación nerviosa de vía periférica, así como su uso en pacientes con fatiga crónica, síndromes encefalomielitis, que podrían tener claramente también un cierto similitud entre este tipo de patologías, que a día de hoy desconocíamos la causa, aunque podría haber hipótesis virales.
El lovisilato de calcio también disminuiría la actividad de la endotelina 1, mejorando lo que sería el endotelio vascular y mejorando la circulación a nivel tisular. El alisquirem, que es un antihipertensivo que tuvo un problema en su momento grave porque se utilizó con la vía con IECA y ARA2 y produjo, la verdad, ciertos problemas graves en cuanto a por el uso concomitante con esos tratamientos y realmente el Skirenpor se ha quedado ahí un poco en la recámara, pero tendría un efecto a nivel de la vía de la renina-angiotensina aldosterona, que como hemos dicho y como estamos investigando, sería una vía fundamental en el proceso del COVID, tanto agudo como crónico. La duloxetina tiene un efecto a nivel neurovascular, evidentemente tiene un efecto en la mejora de la neuroglía, ¿vale? Y endotelial. La duloxetina ya sabéis que se utiliza aparte como un antidepresivo, porque se sale para ello. Tiene una capacidad dual sobre noradrenalina, sobre serotonina, y se utiliza por eso mismo en dolor neuropático como coadyuvante. También se utiliza el tratamiento de síndrome de sensibilización central, que no deja ser un poco a veces lo que nos encontramos en el COVID persistente, cuadros de sensibilización central de descoordinación de lo que serían los centros del dolor. Persistencia del dolor más allá de que no exista un daño tisular, tú tienes dolor. Bueno, la ivermectina la paso por encima, ¿vale? Hay ciertos metaanálisis que con ciertos buenos resultados en la fase aguda. En fase crónica, bueno, no es que haya mucha cosa. Los antihistamínicos, pues en el COVID persistente se asocia una reducción de las células T4, aumento de las T8, de las natural killer. La capacidad del antihistamínico mejoraría lo que sería la capacidad de, dijéramos, inmunomoduladora y además esa capacidad a nivel mastocitario, ¿no? Como hemos comentado en los cuadros en los que haya un aumento de la mastocitosis. Vale. La fluvoxamina. La fluvoxamina, que es un tratamiento antidepresivo, un tratamiento de recaptación de la serotonina, tiene una acción en que se une al receptor AC2. Reiteraré la importancia del receptor AC2 y si consideramos que hay reservorios virales, en nuestro cuerpo, pues si persiste virus o restos virales o espícula S, pues todo lo que sea combatir o, mejor dicho, búsqueda de targets o sustancias que compitan con esa espícula y que se adhieran al receptor, pues van a mejorar, porque entonces el virus no va a ser capaz de introducirse en la célula y no va a producir esa inflamación, ni todo lo que conlleva. Con lo cual, resulta que en el caso de la fluvoxamina, que el SARS-CoV-2 cuando se une al receptor AC2, produce la activación de la 5-mielinasa, que convierte el 5-mielina en ceramida. La ceramida es importante para que pueda introducirse en las células. Justamente los antidepresivos inhibirían esta enzima, con lo cual disminuiría reduciría la entrada de virus dentro de las células. Importantísimo la parte de la disfunción metabólica. Hoy que hemos estado en el workshop y había una compañera que hablaba del tema de la metabulopatía inducida por SARS-CoV-2 en COVID persistente. Importantísima. Importantísima esta astenia, que es basada en esta metabulopatía como una patología mitocondrial, ya bien sea a nivel de la sarcómera o ya bien sea a nivel neuronal, produce esa fatigabilidad importante. Existen diferentes teorías, diferentes líneas de investigación con proteínas a nivel muscular. Existen teorías que van por la parte genética, hablan del tema del gen del atleta, una serie hay cierta controversia porque es cierto que hay una serie de pacientes que anteriormente a la COVID te encuentras que eran pacientes deportivamente muy activos y que a raíz de este evento
ya no pueden, eran runners que hacían maratones y ya no pueden hacerlo. Y podría ser que viniera dado por un gen concreto y una proteína, la actinina 3, a nivel muscular. También son teorías, evidentemente, que es necesario verificar. Pero también os digo, y eso es importante, que la rehabilitación del paciente de COVID persistente a nivel fisioterapéutico ha de ser una rehabilitación basada en la medicina del deporte, ¿vale? En mejorar la capacidad de producir energía de la sarcómera a través de una rehabilitación cardiorrespiratoria y una rehabilitación deportiva. Importantísimo. Tenemos que mejorar la capacidad de producción energética y, por ejemplo, por ello la oxigenación, como hemos comentado en cámara hiperbárica, mejoraría claramente esta función. Como todos conocéis, en algunos casos de deportistas de élite utilizan la cámara hiperbárica para justamente mejorar su rendimiento. Utilizan de manera fraudulenta algunos el tema del hemo, por ejemplo, en Vall d'Hebron se está utilizando en pacientes long COVID, o sea, el introducir hemo, hiperoxigenar la sangre, ¿vale? Para mejorar de esta manera la capacidad mitocondrial del paciente y mejorar la capacidad de producción de ATP. La palmitoetanonamida, que como os expliqué, tiene una función históricamente utilizada en neuropatías, en procesos de fatiga crónica, tendría una función visibilizada tanto en estudios in silico, es decir, in vitro, in silico serían en modelos computacionales, como en práctica, o sea, en lo que sería en vida real. La vitamina B12. La vitamina B12 también tiene una gran importancia, ¿vale? En cuanto a la capacidad del déficit de B12 de producir una alteración justamente del sistema cerebro-intestino-músculo. O sea, el cuerpo, en definitiva, es un todo, ¿no? Y no podemos olvidar que hay conexión entre todo. La vitamina B12, su déficit produciría, históricamente lo sabemos, produce una neuropatía, ¿vale? Produce una disautonomía, puede producir una alteración vagal conllevando una disautonomía. Entonces, suplementos de B12 mejorarían, evidentemente, la clínica del paciente persistente y, sobre todo, la clínica de componente más neurológico y muscular. Montelukast. El Montelukast es un medicamento aprobado por la FDA en el año 98. Se utilizó para el asma al ejercicio, ha sido ampliamente usado sobre todo en edad pediátrica, un medicamento realmente muy seguro. Se utilizaba como tratamiento, no de primera línea del asma, pero sí como tratamiento coadyuvante. Y su actuación era sobre el cistenil-leucotrieno. Era un antileucotrieno que mejoraba lo que sería la parte de broncoespástica, ¿no? Del asma, asociado sobre todo al nivel del ejercicio. Que se ha demostrado en diferentes investigaciones in vitro y alguna en silico que he realizado yo aquí en País Vasco, justamente, con una empresa del mundo de la inteligencia artificial, que tiene una capacidad retroviral, porque tanto la FDA como la Agencia Japonesa del Medicamento demostró que la adherencia, la unión del Montelukast al receptor AC2 era 3000 veces más potente que SARS-CoV-2 al receptor AC2, con lo cual la competición estaba claro quién ganaba. La FDA midió 2000 moléculas, ¿vale? Esto fue pre-COVID, lo miró entre 2000 moléculas, miraron cuáles eran las que más se unían a AC2, y en Japón miraron 500 moléculas y dentro de los top 5 de las moléculas que más se unían al receptor AC2, 2 eran antileucotrieno, que el Montelukast es uno de ellos. Si tiene esa capacidad de retroviral, evidentemente, ¿qué nos va a hacer? Que nos va a reducir esa inflamación vascular, nos va a mejorar la endotelitis mediada por receptor AC2, va a mejorar la barrera hematoencefálica, la va a proteger,
y va a mejorar ese riesgo protrombótico, porque si no hay esa cascada citoquímica, esto desaparecerá, evidentemente. Todo lo demás ya no puede aparecer. Y, aún más importante, capacidad antioxidante y antifibrótica, que ahí está el que tú puedes recuperar un poco o mucho, en dependencia de qué grado, o sea, de tu fenotipo de COVID persistente, la función previa a la toma de Montelukast. Hemos observado en pacientes, era conocido que Montelukast tenía una capacidad antifibrótica en pacientes post-mastectomía que hacían fibrosis cicatricial. Y Montelukast era capaz de alterar la función de los fibroblastos y disminuir la fibrosis, ¿vale? Pues en pacientes de COVID persistente, con ecografías seriadas pulmonares, con lesión pulmonar post-neumonía, hemos observado reducciones de más del 50% en lesión pulmonar fibrótica post-COVID, con Montelukast. Ese es el Parque Natural de Peñas de Haya, ¿vale? También de Irún, ¿vale? Y seguimos. Vale. Y ahora los últimos minutos van a ser para hablar de nuestro proyecto, el proyecto Esperanza COVID. El proyecto Esperanza COVID que lidero en Cataluña y en Aragón, que lo llevo a través de la Dirección de Atención Primaria de Puigpunyent, en Cataluña, y el promotor es la Fundación Jordi Gol, es un instituto de investigación en atención primaria, el más importante, pues de hecho es el único, el más importante nacional e internacional catalán, y en el cual interviene el Hospital de Bellvitge, el Hospital de Viladecans y diferentes centros de salud, tanto de la región metropolitana al sur de Barcelona, Barcelona capital, así como en Aragón, de centros de salud de Zaragoza capital, con el concurso del Hospital Clínico de Zaragoza. Vale, el proyecto Esperanza COVID básicamente es un ensayo clínico a doble ciego aleatorizado, tiene dos partes. Un estudio de ensayo clínico a doble ciego aleatorizado controlado con placebo para evaluar la eficacia en sintomatología respiratoria leve o moderada de Montelukast en pacientes con COVID persistente. Ese es nuestro estudio. Es un ensayo clínico en fase 3, 284 pacientes, de los cuales cogeremos 100 pacientes de estos 284 y le haremos 3 subestudios que después explicaré. Este estudio, ¿qué busca? Generar la evidencia clínica biológica y caracterización para el tratamiento del long COVID, utilizando una dosis estándar de Montelukast de 10 miligramos vía oral, una vez al día, y utilizar una serie de escalas de calidad de vida. Utilizamos la escala CAT, que es la escala que se utiliza para calidad de vida en pacientes POC, y utilizamos otra serie de escalas para medir otros cambios a través de la escala funcional post-COVID, escalas de Likert, ¿vale? Y tenemos como objetivos secundarios. Por un lado, valorar la capacidad al ejercicio. ¿Cómo la vamos a medir? Pues en atención primaria la mediremos con las repeticiones del One Minute Sit to Stand Test, ¿no? El paciente se tiene que sentar. Vale. Sí, espera, me voy a sentar. Se tiene que sentar, tiene que poner los brazos así cruzados y durante un minuto le pidas la saturación y durante un minuto tiene que ir, ¿no? Levantándose y sentando durante un minuto. Cuando acaba el minuto le miras la saturación. Tenemos, realmente te sorprendería, porque yo, más de un paciente que dices es imposible, desaturan haciendo esto. Y paciente además que es que me acordaré, es que te daré el dato, porque para que os lo imaginéis, él era guardaespaldas. Guardaespaldas, o sea, era un tío musculado, que iba, bueno, ya no iba al gimnasio debido a esto, ¿no? Pero es que desaturaba el hombre, ¿vale? Haciendo esto. Miraremos de saturación de oxígeno, miraremos función de estado funcional post-COVID, miraremos si hay una diferenciación a la toma de Montelukast versus placebo en cuanto al número de visitas a la atención primaria a nivel hospitalario, la mortalidad, siempre que hay un estudio con un fármaco, efectos secundarios del fármaco, otros síntomas, respuesta al tratamiento, astenia,
mal de dolor de cabeza, la niebla mental, el tema de la ageusia, la pérdida del olfato. Si hay mejora en cuanto a la reducción de días de baja laboral, porque muchas de estas pacientes, por desgracia, no se pueden reincorporar a su vida laboral, porque están totalmente, bueno, tienen la función. Medición, evidentemente, de los anticuerpos antinucleares, como hemos comentado. Y luego mirar un poco lo que sería identificar factores de respuesta a Montelukast, que pudieran ser importantes a través de estudios multivariantes y bivariantes. Perdón, está catalán, pero bueno. Básicamente, mejorar la disnea, ¿no? Es importante la aplicabilidad, mejorar la disnea que afecta a 1 de cada 3 pacientes de COVID persistente, conocer mejor la historia natural de la enfermedad y la evolución de la misma. Aparte de este estudio con Montelukast, de estas 284 pacientes, cogemos 100 y le vamos a hacer, gracias al servicio de neumología del Hospital de Belviche, vamos a hacerle una caracterización neumológica con espirometría simple, walking test y un estudio de difusión de gases. El estudio de difusión de gases es porque, igual que se altera la barrera hematoencefálica, se altera la barrera hematoalveolar, ¿vale? Y es una de las pruebas específicas que se debería realizar en un paciente long COVID que refiere disnea. Aquí no lo hacemos, pero una de las pruebas importantes a realizar en un paciente que, por ejemplo, en Toledo están estudiando, es la prueba de la ergoespirometría. La ergometría por sí sola puede salirte normal, la espirometría te puede salir normal, pero la unión ergoespirometría sale alterada. Importante realizar. Bueno, estas son las recomendaciones para el paciente. El estudio inmunológico, por cierto, se llama Esperanza, porque la segunda paciente que yo traté se llamaba Esperanza, era médico de familia, catalana, pero formada como médico de familia en la OSI de Álava. Dato curioso. Estudiamos las subpoblaciones linfocitarias, estudiamos los anticuerpos interleuquinas y los comparamos con pacientes sanos que no hayan pasado nunca el COVID y que, como son muestras cogidas del principio, tampoco están vacunados. No tienen ninguna respuesta frente al SARS-CoV-2. Y en el último, evidentemente, esto lo hacemos gracias a la colaboración del Servicio de Inmunología del Hospital de Belviche. Y también agradecer al laboratorio del Hospital de Belviche y al Hospital de Vallebrón, que están con nosotros. Y al servicio de microbiología, en un estudio de la microbiota intestinal, comparando paciente en fase aguda y paciente post-long COVID, haciendo un estudio tanto de la caracterización de la microbiota intestinal pre y post tratamiento, pre y post intervención, un estudio de las heces, así como un estudio de PCR en heces para detección subgenómica de RNA, de restos virales, porque, bueno, como ya hemos comentado, la teoría, o en algunos casos ya incluso se ha evidenciado, la persistencia del virus a nivel intestinal. Bueno, esto es de muestras. Vale. Quedan 9 minutos para preguntas. Vale, esto es el faro de Higuer. El faro de Higuer, Hondarribia, creo que es la puesta del sol. Faro de Higuer. Vale, esta es la publicación que publiqué en Estados Unidos en Biomedical Journal en enero, con la primera serie de casos que traté en mayo de 2020 con muy buena evolución clínica, que nos lo publicaron, tardaron 7 meses en publicarnos, pero bueno, al menos nos lo publicaron y que, bueno, de la cual estoy muy orgulloso porque fue nuestra primera publicación. Esta es la publicación del protocolo Esperanza COVID, que próximamente será publicada en el British Medical Journal, en el Clinicals, ¿no? En la revista del British Medical Journal, que publica protocolos, o sea, en breve podremos tener. Estamos trabajando con datos propios de CDAP, que es la base de datos del Big Data catalán, en el cual hemos observado disminución en primera ola sobre una N de 500.000 de pacientes con Montelukast, disminuciones de la mortalidad en primera ola de pacientes que de manera crónica tomaban Montelukast respecto a aquel paciente que no tomaba Montelukast, haciendo un estudio multi y bivariante de los pacientes, que próximamente también será
publicado en revista científica. ¿Vale? Y eskerrik asko denoi, eta, bueno, sí, hau da nire irun, Hondarribia eta Hendaia, eskerrik asko.